Una ilustración del impacto del reavivamiento en la vida diaria se puede ver en el reavivamiento galés del año 1904. Evan Roberts y algunos de sus amigos comenzaron a orar fervientemente por el derramamiento del Espíritu Santo. Intercedieron, estudiaron las Escrituras y compartieron su fe. Como respuesta, el Espíritu Santo fue derramado copiosamente en sus vidas. Muchas personas cambiaron. En 6 meses hubo 100.000 conversiones en la pequeña región de Gales. Los resultados de este reavivamiento se vieron por todo el país. Durante el día, la gente concurría de a miles a las iglesias para orar. Los groseros mineros que maldecían se transformaron en caballeros bondadosos y corteses. Aún los caballitos que trabajaban en las minas de carbón tuvieron que aprender nuevas órdenes porque los mineros ya no los maldecían más. Vidas transformadas y obedientes brotaron de los corazones convertidos. Esta es una evidencia irrefutable de un verdadero reavivamiento. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos nuevamente en esta ocasión en su programa Lecciones de la Biblia. Gracias por estar con Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Sabemos que para usted la pantalla de este canal representa un alimento espiritual constante. Queremos saludar a cada uno de nuestros amigos, a nuestros hermanos de la iglesia, en fin, todos los que se están congregando en este momento para asistir a esta nueva sesión, nuevo programa de esta semana. Fíjense que hoy día vamos a estudiar el tema de la obediencia, el fruto del reavivamiento. Vamos a ver cómo este concepto de obediencia es un concepto que va a lo largo de toda la Biblia y particularmente cuando se trata de un crecimiento, un desarrollo de tipo espiritual. Para desarrollar este tema hoy, hemos invitado, o la producción ha invitado, bien digo, a Raúl Medina. Raúl Medina es para muchos de ustedes muy conocido, probablemente si que escuchan Radio Nuevo Tiempo, porque él es la voz justamente del programa Lecciones de la Biblia, así se llama en radio. Diálogo Bíblico. Diálogo Bíblico, que es la misma versión de Lecciones, pero para la radio, donde él es el conductor de este programa, Diálogo Bíblico, de manera que ahora tienen el rostro de la voz con ustedes. Bienvenido. Muchas gracias, Patricia. Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Estamos dispuestos a colaborar en esta sección tan importante. Yo me imagino que es importante porque hay mucha gente que está viendo este programa, está mirando, no escuchando solamente, sino mirando también. Claro. Eso es interesante porque tiene una doble oportunidad de aprender lo que podemos compartir y lo que Dios nos ha dado también por medio de su Espíritu. Vamos a tratar juntos entonces de llegar a un buen consenso, a temas que sean contingentes a nuestros telespectadores el día de hoy. Pero para eso, como siempre, tenemos que orar. Quisiera pedirte si tú haces la oración, Raúl. ¿Cómo no? Padre nuestro, te agradecemos esta oportunidad que nos das de estar en el aire. Queremos pedirte que nos acompañe, nos bendiga, que el Espíritu Santo sea el que nos dé la orientación para que nuestras palabras lleguen a quienes lo necesitan y puedan encontrarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Vamos a introducir la lección de hoy con una nota breve y vamos a pedir que el director haga correr esta nota y luego vamos a entrar en materia propiamente tal. A través de la historia se han conocido enormes movimientos revolucionarios que han logrado la independencia de algunos países o bien un reavivamiento para lograr la ansiada libertad. Un caso no muy conocido, pero sí de tremenda importancia, fue la Revolución de Indonesia, un conflicto armado entre ese país y los Países Bajos. Esta revolución terminó por destruir por completo la administración colonial que gobernaba desde prácticamente el otro lado del mundo. El antecedente gravitante
para provocar el movimiento fue la ocupación japonesa de Indonesia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se asentaron en las dos islas más importantes, Java y Sumatra, promoviendo el nacionalismo en el pueblo y en las tribus indonesias. La guerra mundial iba en vísperas de derrota para Japón, por lo que los Países Bajos solicitaron retirarse a los japoneses de Indonesia, pero siempre preservando la ley y el orden. Fue que casual e imprevistamente se generó fraternidad entre indonesios y japoneses, y estos últimos les prometieron la independencia. De esa manera se gestó el movimiento final que declaró la independencia en 1945. Otro movimiento de independencia muy fuerte, aunque algo más pacífico, fue el de la República de El Salvador. Entre 1808 y 1914 se produjeron dos importantes alzamientos contra los colonialistas españoles. El primero fue en noviembre de 1811 y fue vencido en tan solo un mes, pero resultó en un gran grito de independencia, conocido justamente como el Gran Grito del pueblo salvadoreño. El segundo se produjo en enero de 1914, aunque con algo más de resistencia, también fueron doblegados. Pero anteriormente se había consolidado la independencia de Estados Unidos. La Revolución Francesa había tenido éxito y México también se había independizado, formando un imperio. Bueno, es interesante, Raúl, como todo proceso, ya sea social, político, tiene una base de una decisión o global o individual o personalizada que parte por una decisión de hacer cambios, realizar grandes cambios, ya sea en la vida personal o la vida global. Y eso esa intencionalidad de hacer el cambio es lo que produce como la energía, como el paso inicial para que se ocurran grandes cosas. En este estudio de hoy nosotros estamos hablando acerca de la obediencia y de la transformación o de la reforma o del reavivamiento. ¿Cuál es la relación que tiene la obediencia con el reavivamiento? Interesante este concepto de obediencia. Yo lo estuve mirando un poquito en la internet para poder tener... Porque uno cuando habla de obediencia siempre está asociado a ejecutar una orden. Pero cuando uno mira la definición exacta de obediencia, habla de que es el que escucha atentamente y luego ejecuta la orden tal cual se la dio. Porque es muy difícil que tú puedas cumplir una orden si no escuchas lo que te dicen. Y a veces sucede eso con nosotros, que alguien nos habla y salimos enseguida caminando, entonces se produce un efecto que, perdón, ¿cómo fue que dijiste? Tenemos que volver a insistir. Entonces, la obediencia está en relación a este sentido. Tú escuchas atentamente y luego ejecuta la orden que se te pidió que hiciera. Ahora, ¿y qué tiene que ver esto con la reforma y el reavivamiento? Sería interesante que nuestros auditores quizás pusieran en algún buscador de internet, ¿no es cierto?, a un personaje que se llama Evan Robert y examinaran qué pasó con este personaje, un personaje muy especial. La verdad que yo no había tenido oportunidad de leer acerca de él, pero es muy interesante cómo él actuó en relación a obedecer lo que Dios pide, tanto en esa época, la época pasada y también ahora. Él se humilló a Dios, oró, ayunó y produjo un reavivamiento y una reforma en un pueblo, de Gales puntualmente, que hizo cambios pero profundos. Algunos comentadores que señalan la situación esta dicen que las cárceles estaban vacías, las iglesias estaban llenas, una serie de cosas que se produjeron, y lo interesante es que el que más edad tenía era justamente Evan, ¿no es cierto? Perdón, este personaje, Evan Robert, que tenía algo de 27 años, el resto todo era joven. Se habían entregado al Señor y produjeron un efecto realmente extraordinario.
obediencia a Dios. Y ahora estoy pensando los pasos que se pueden dar para la obediencia y en este caso me fijo en Pedro. Es un personaje bien interesante en la Biblia. Pedro es un personaje que lo dio todo por el Maestro, uno lo mira así, ¿no es cierto? Claro, es como que la figura que pasa por todas las etapas de la experiencia de un desarrollo cristiano, en este concepto claro, del avivamiento. Exactamente, si uno estudia la vida de Pedro así, lo ve efectivamente. Él entró de una manera humilde, sencilla, pescador. Por lo que sucede en su vida se da cuenta que él no tenía buenas palabras, qué sé yo, pero se encuentra con Cristo, pero le cuesta a Pedro domarse, voy a decirlo así de esa manera, a lo que Cristo quería hacer de él para que pudiera ser lo grande que iba a ser después. Y entonces tú lo encuentras, por ejemplo, en el caso, en la Biblia, en Mateo, se escribe un antecedente muy interesante de Pedro. El capítulo 26 de Mateo lo relata muy impresionantemente, 26, 69. Cuando leo, ustedes se van a dar cuenta, amable oyente, que es el momento crucial de la vida de Jesús, está siendo enjuiciado. Dice, y Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dice. Mira, aquí, como tú decías, hay una secuencia bien interesante. Esto ocurre antes de la crucifixión. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pedro dice que negó, primeramente, así lo dice el autor, claro. Mateo, lo negó. Pero si tú vas a la otra negación, va en aumento la negación, porque quiere, como decir, reafirmar la idea. Y quiere dice, convencer de que no tiene ninguna relación con Cristo. El 72, y negó otra vez con juramento. Claro. Bueno, y llega la tercera opción cuando Pedro dice, bueno, quieren que sepan que yo no estoy comprometido con ese Jesús, vuelvo a ser el que era antes. Esto es lo que yo veo aquí en la tercera negación. Llega con palabras. Y ahora usa palabras que antes usaba porque le dijeron, mira, sabes que tu voz, tu forma de hablar, dice que tú has estado con el Maestro. No, yo no he estado. Y entonces vuelve atrás. Y esto es lo que quizás a veces nos sucede a nosotros, ¿eh? Es muy común en la vida volver atrás, traer esos recuerdos y querer representar algo que ya la vida nos ha cambiado al andar con Jesús, pero queremos volver atrás. Y Pedro hace esto. Pero qué lindo y siempre me gusta una imagen que hay cuando Pedro siente que el gallo canta, mira y Jesús lo mira. No sé si has visto una imagen así. Claro. Y no hay la escala ahí no hay una imagen de reproche, ¿no? De amor, de ternura. Pedro. Este es el Pedro antes de la reforma. Antes de la reforma, antes que se produjera el efecto que produce justamente la reforma. El Pedro que de alguna forma podía representar a cualquiera de nosotros hoy. Exactamente, a cualquiera de nosotros. Y a veces nos sentimos un poquito amargados por algunas situaciones, pero qué lindo que Dios nos mira con amor y ternura. Y ese amor y ternura produce un cambio. Y justamente la idea de la obediencia es un fruto, un resultado de un reavivamiento en la persona. Ahora, hay algunos hechos más adelante. Tiene que haber sido muy duro para Cristo después de 3 años y medio con estos discípulos, y particularmente con Pedro, quien yo me imagino que Cristo tenía puesta grandes esperanzas, porque lo estaba preparando para ser el líder de la iglesia. Era el grupo que iba a formar su iglesia, claro, porque entonces, él se iba, lógicamente iba a dejar el Espíritu Santo, pero ¿a quién se lo dejaba? Tenía que ser estos discípulos. Claro, y particularmente Pedro, porque Pedro era como la figura sobresaliente de liderazgo dentro del grupo de los apóstoles. Entonces, yo creo que Cristo, humanamente hablando, tenía como un especial afecto y cariño por Pedro, y lo estaba preparando para una misión muy grande, y que ocurriera esto, me imagino que desde el punto de vista humano Cristo tiene que haber sentido una tremenda frustración. Ahora, a mí me gusta mucho resaltar esta idea, porque Cristo actuó siempre humanamente, como humano. Él tenía las dos naturalezas. Este es un misterio, ¿no es cierto? Este misterio de la encarnación, no podemos lograrlo entender con nuestra mente. Pero él actuó siempre como humano. Claro, Pablo lo llama el misterio de la piedad, ¿no? El misterio de la piedad, ¿no es cierto? Esa encarnación que fue una obra del Espíritu Santo en María,
Pero él no usó nunca su divinidad en beneficio propio, pero sí en servir a la gente. Claro. Entonces aquí lo está mirando con esa mirada humana, pero también con la mirada divina de decir, Pedro, ¿te acuerdas que te lo dije? Pero tienes una oportunidad más. Por eso que Pedro salió desesperado y no hizo lo de Judas, sino que fue y se arrepintió. Y uno cuando viene un poquito más adelante en Juan, capítulo 21, vemos cómo se produce. Usted está tomando su Biblia, tiene su Biblia en la mano, ¿no? Porque usted va a ver que hoy día vamos a usar bastante la Biblia, por lo tanto, si no está, vaya a buscarla y vuelve. Alcanza a Vamos a darle un tiempo para que usted busque su Biblia y la tenga abierta, porque es bueno, como los bereanos, corroborar lo que estamos diciendo. Claro. Porque eso no solamente da la fuerza. Dijiste Juan 21, ¿no? Sí, 21 justamente, los versículos 15 en adelante, se encuentra el encuentro de Cristo con, voy a decirlo solamente con Pedro, porque estaban otras personas allí, otros discípulos, pero Pedro era el enfoque en este momento. Un diálogo íntimo acá. Un diálogo muy personal, porque recuerda, lo había negado, y Pedro sabía que había resucitado, había tenido el encuentro en el aposento alto, estaba muy linda la cosa, pero la espinita esa, ¿cómo voy a enfrentarme ahora personalmente con Cristo? Y Cristo le dice lo siguiente, y cuando hubieron comido, esto era una cosa muy íntima, muy personal, ¿no es cierto?, en la cena que se pronuncia allí, después de haber resucitado de los muertos, 15, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis ovejas. Son 3 veces que Cristo le va a decir a Pedro si lo ama. Ahora, uno no logra en el castellano lograr lo que está en la esencia de la conversación. Porque las 2 primeras veces en que Jesús le dice, Pedro me ama, no usa la misma palabra que aparece aquí. Nosotros tenemos amar, querer, y para nosotros... Amor se usa de distintas maneras. Se usa de distintas maneras, claro. Pero aquí no es así. Este es el amor sincero, el amor puro, el amor sublime, el ágape, ¿no es cierto? Incluso a veces se usa en expresiones para decir agapao o te quiero mucho, es esencia. Es una relación más, 2 veces le dice Jesús, profunda. Tú me amas, usando el ágape. Y Pedro le contesta con la otra palabra, que es el amor filial, el de familia. Sí, te Señor, quiero. Yo te quiero, Señor, yo te quiero. Esa es la conversación. Pero luego Cristo en la 3ª vez le dice a Pedro, mira Pedro, ahora usa la expresión fileo. ¿Me quieres, Pedro, realmente? Y aquí Pedro se revienta, lo voy a decir así. Dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes lo que estoy sintiendo, el dolor que sentí cuando te negué, Señor, pero tú sabes que aquí en mi fuero interno yo te amo, te quiero. Muy bien, Pedro, apacienta mis ovejas. Tú vas a ser grande, incluso le dice cómo iba a morir, ¿no es cierto? Una serie de cosas que Cristo le menciona a futuro la condición de Pedro. ¡Qué cambio! Un cambio profundo, y vamos a seguir hablando del cambio. Pero mira, recuerda, Pedro obedeció al Señor en todas estas instancias. Eso es esencial, porque la historia es linda, pero si queremos seguirla, tenemos que ser obedientes a Él. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar hablando de esta tremenda transformación de una persona que es muy semejante a nosotros, que puede representarte a ti o a mí, y que tuvo esta experiencia, y eso significa que es posible. Vamos y volvemos. Muy bien, fue breve el corte. Siempre los cortes de Nuevo Tiempo no son muy largos porque no hay mucha publicidad, no hay propaganda. En general este es un canal bastante limpio. Sabes que quiero invitarte a solicitar un curso bíblico que se llama la
Biblia habla. Es un curso de doctrinas bíblicas, ahí Raúl te lo va a mostrar ahí a la cámara, a esa cámara. Es un curso de lecciones bíblicas, de doctrina principalmente. Tú puedes estudiar la Biblia solito, vas mirando los textos, puedes ir viendo los guías, los comentarios, y vas a tener una profundidad bastante interesante de la palabra de Dios. Y el otro curso se llama Familia Feliz, que es un curso para el hogar, que también lo puedes pedir. Son 2 cursos que estamos ofreciendo en esta ocasión. Llama a los teléfonos que están en pantalla o simplemente puedes escribirnos a lecciones@nuevotiempo.cl. Son cursos gratuitos, no tienes que pagar absolutamente nada, te va a llegar a tu casa en unos 4 o 5 días. ¿Conocías estos cursos, Raúl? Este lo conocía muy bien, lo estoy promoviendo mucho en un grupo donde nos reunimos, porque es muy interesante para la familia, para la orientación. Había extrañado un poquito porque antes venía en un formato diferente, pero me parece muy interesante que aparezca en una revista que tú puedes hojear y siempre tenerlo a mano, sí, educando a los hijos, por ejemplo, fue muy modernizado. La realización sexual del matrimonio. Y son temas que de improviso a veces se ocultan un poquito, tenemos alguna reserva, pero hay que hablarlas en el matrimonio porque elegir con quién me casaré, por ejemplo. Claro, un joven que está... Cuando ya te casas, alguien dijo, ahora cierra los ojos y tapa tus oídos, ya te casaste. Claro. Y así es. Y este formato es interesante para los efectos del estudio de la Biblia porque tú puedes repasar y es muy personal tener una revista así como para estudiar la palabra de Dios. Así es. Y compartir con otros. Bueno, pídalo, usted ya sabe, es gratis. Y déjeme decir una cosa, no hay muchos. Parece que me dijeron que no había más allá de unos 600, 700 en este momento en el canal. De manera que una vez que se pidan, se acaba este stock, como dice la tienda, hasta agotar stock. ¿Ok? Así que aprovecho, es un muy buen material. Hay una cosa interesante que siempre hacemos en el programa, es preguntarle a nuestros amigos en la calle sobre algún tema que está relacionado con el estudio del día. Y la pregunta de esta vez fue si ellos sentían o creían que necesitaban algún cambio en su vida. Así que vamos a escuchar la respuesta que ellos nos dieron, ¿te parece? Yo no, lo que es yo, no sé, mi familia, yo creo que igual podría mejorarse un poco, pero más de eso no. No sé, yo creo que está bien. Cada uno hace el cambio que quiere de acuerdo al tiempo que va viviendo. O sea, es un cambio constante siempre, dentro de lo igual. No sé, yo siempre creo que se va viendo como diario, los problemas se van resolviendo diariamente y tratar de solucionar el problema y llegar siempre a una estabilidad o a la felicidad buscada. O sea, sí puede ser un poco, pero así como de cambiar tanto, no, para nada. No. ¿Por qué? Porque estamos bien todos. Sí, yo creo que toda la gente necesita cambiar en algo, porque todos tenemos una meta por cumplir y necesitamos cambiar para poder cumplirla de cierta manera. Yo creo que para nosotros cambiar algo, también tenemos que tener una meta y cuando nos proponemos una meta tenemos que cambiar algunos aspectos negativos de nosotros mismos. Y creo que todos deberíamos cambiar siempre para mejor. Cambiar las malas decisiones que uno hace, o sea, sabe que toma y ser mejor en la vida más que nada, más correcto con los demás para que uno sea correcto con uno. Bueno, no sé si tú necesitas algún cambio en tu vida. ¿Sientes que necesitas cambio? Sabes tú que estaba escuchando con atención las respuestas, ¿ah? Algunos mencionan que no necesitan y algunos dicen incluso que de acuerdo al momento, oye, si el parámetro del cambio no se puede dar entre personas. Lamentablemente, si Pedro hubiese tomado lo que él pensaba, no lo tendríamos con este relato aquí. No habría sido el Pedro que predica y convierte 3.000 personas. No es el hombre que se levanta y habla. El cambio se lo dio Dios, el Espíritu Santo. No podemos cambiar, tiene que venir desde fuera el cambio. Y algunas doctrinas y algunos planteamientos a veces, mira, saca lo que tienes adentro. Yo tomaría un texto de la Biblia, desde la cabeza hasta los pies somos una llaga. Y quien nos puede curar
es nada menos que este Cristo que vino a mostrarnos para que podamos ser obedientes. En realidad, si no, no lo podríamos hacer, no podemos hacer. Lo que pasa es que a veces mirando el punto de vista netamente personal, las personas sienten que están relativamente bien, ¿cierto? Porque no podemos juzgar de que ellos están pensando, no están pensando del punto de vista religioso. Están pensando, ¿cómo estás tú? Bueno, bien. ¿Necesitas algún cambio? No, estamos todos bien. Tengo trabajo, estoy con todas mis necesidades suplidas. Pero tal vez si la pregunta fuera, ¿tú crees que necesitas algún cambio espiritual en tu vida? Probablemente más de alguno pensaría distinto. Incluso alguno podría decir, ¿y para qué si estoy bien? O a lo mejor ni siquiera, claro, es muy relativo. Por eso pero esa concepción de la necesidad de un cambio, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que tiene que venir de un poder sobrenatural que me haga sentir ese cambio, porque desde el punto de vista del hombre, pecador, con su tendencia, no es algo natural. Si tú miras a Pedro, por ejemplo, que dice, yo te voy a seguir y voy a dar mi vida por ti, al rato lo estaba negando, pero si tú lo miras más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 5, allí versículo 28, dice, diciendo, no os ordenamos rigurosamente que no enseñaseis a este nombre, o sea, está refiriendo a Jesús, y he aquí Jesús, y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Mira lo fuerte de la predicación de Pedro. Claro. Pedro no está ahora escondiéndose, no está diciendo, no, yo no lo conozco, sí, lo conozco, y ustedes fueron culpables, ustedes lo llevaron, ¿no es cierto? Hay que ser muy valiente para decir eso. Ahora, estamos porque hablando fue lo que llevó a la cruz a Cristo también. Y poniéndonos en el contexto, la autoridad tenía poder como para hacerlo desaparecer, ¿no es cierto? Aquí no habían derechos humanos, si tú revisas un poquito, los derechos humanos estaban muy, muy escondiditos. Pero mira, y Pedro ahora responde lo que siempre tendría que haber hecho, pero el Espíritu Santo hizo el cambio en él. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y se acabó el problema. Yo me acuerdo de Daniela, cuando llegaron a donde venían como esclavos, ¿no es cierto? A Babilonia, no tenían ningún derecho, y empiezan a comer la comida que ellos quieren, a pedir cosas. Porque él dice, es necesario ponerme en el camino correcto, no importa lo que venga. Y tú ves que Daniel tuvo, como dijimos nosotros, un resultado maravilloso, porque si tú revisas la vida de Daniel, no hay un registro de algún pecado así que cometió Daniel. Pasó de un reino a otro, que eso normalmente no se hacía, porque normalmente apareció un nuevo rey y fuera todo, y si alguien quedaba vivo, mataba a todos los liquidaba, porque él quería reinar sin ninguna oposición, pero pasó de uno a otro. Eso te dice que el nivel que había alcanzado Daniel en su relación de Dios y su obediencia. Cuando le dijeron que no abra las ventanas para orar, él las abrió igual que siempre y fue obediente a Dios. Ahora, la obediencia tiene un precio, Patricia. Porque alguien podría decir, ¡ay, qué lindo el mensaje! Me están diciendo, es maravilloso, de aquí en adelante yo voy a andar en las nubes, voy a ser feliz, no voy a tener problemas, cuidado con eso. O cuando le dicen a alguien, bautízate porque se te van a acabar todos los problemas. Claro, si no tienes trabajo, bautízate, a lo mejor lo vas a tener. Cuidado con esas cosas porque Cristo nunca dijo eso. Yo te voy a dejar una paz, dice Jesús, pero una paz que el mundo no te la da. La paz que en el conflicto tú puedes ser alegre. Esto es medio contradictorio, pero es así. Yo conversaba con un grupo de personas y le decía, mire, a lo mejor usted está sufriendo hoy día, pero si me pongo los lentes de la fe, de la esperanza, tengo una visión diferente de la vida, el mismo problema lo enfoco diferente. El mismo problema lo veo con esperanza, con una visión de salida. En cambio, ¿qué pasa con las personas que entran a veces en una depresión? Justamente la depresión es que no encuentran salida, se bloquean. En cambio, la palabra de Dios ante el sufrimiento da salida. Es como decir, hoy día hay tormenta, hoy día hay lluvia, mañana saldrá el sol. Oye, a propósito, ¿la Biblia es un remedio para la depresión? Mira, si tú la lees con sinceridad y con oración, perfectamente, porque tú te encuentras en los Salmos, por ejemplo, que el salmista tenía depresión. Yo leyendo algunos salmos te encuentras que tenía bastante, pero él recurría a Dios y siempre terminaba con una alabanza y una gloria a Dios.
Cuando él confesó su pecado, dime que no estaba con problemas. Él encontró la salida en Jesús y le dice, no tengo otra salida. Incluso cuando dice, voy a subir a las alturas de los cielos, me voy a arrancar, voy a decir así, no, ahí también estás tú. Voy a bajar, ahí también está. O sea, donde vaya estás tú. Entonces, ¿cuál es mi refugio? ¿Cuál es mi mano que me afirma? Eres tú, Señor. Yo recuerdo la instancia de una persona, pioneros en la iglesia, que una vez sufriendo mucho, teniendo muchos problemas, dijo, no te veo, Señor, no te veo ante la dificultad, pero sé que estás allí. Esa es una obediencia y una fe que ve más allá de la oscuridad que hay. Yo sé que estás allí. Y eso es lo que yo creo que alguno de nuestros oyentes podría perfectamente decir. Quizá mi problema, mi angustia, mi zozobra está aquí presente, pero Jesús está allí. Extiende su mano y vas a encontrar respuesta. No sé, a lo mejor estamos hablando con una persona que está muy afligida, está pasando por alguna depresión, probablemente está sin trabajo, se te está derrumbando tu hogar, algo te aflige en este minuto. Qué bueno es que tú recuerdes y que pienses que este programa no solamente es un programa más. Aquí está la palabra de Dios que te está diciendo, no te desanimes, sigue adelante, porque aunque tú no veas, como dice Raúl, el Señor está allí. Mira qué interesante, Raúl, yo estaba pensando lo que tú estabas mencionando. Pedro pasó como por 3 etapas en su vida. Una antes de una, digamos así, de una cobardía, digamos, una gran cobardía. Pasó luego de la cruz a una timidez, ¿no es cierto, Señor? Pero después del encuentro realmente con Cristo, Pedro se transformó en un verdadero predicador, un baluarte de la verdad. Ya no tuvo tapujo en decir lo que tenía que decir. La reforma produjo en él una obediencia total a lo que el Señor le estaba planteando. ¿Sabes que el caso de Esteban, que usted lo puede ver en su Biblia, capítulo 6, del 8 en adelante, dice que la iglesia primitiva se está organizando y tomó a 7 personas para que cumplieran algunas actividades que eran no menores, pero que había que cumplirlas. Por ejemplo, atender a las viudas, a los huérfanos. Tenían que tener cierto perfil estas personas, pero cuando uno ve el relato, el perfil no estaba solamente en el deseo de ayudar, sino que eran fuertes en la palabra de Dios, conocedores de la palabra de Dios. Y Esteban, que es uno, dice totalmente el 6:8, dice, Esteban lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Y yo me acuerdo de Juan 14:12, cuando Jesús habla a la gente, le dice, mire, ustedes mayores cosas que estas haréis, les dice. ¿Y qué cosas grandes más de las que hizo Jesús? Siempre pensaba en eso. Y tú te encuentras... O sea, la única sería resucitar a un muerto. Claro, y tú te encuentras que estos personajes lo hicieron. Claro. Y, por ejemplo, Esteban convirtió, y lo voy a decir así con mucho respeto, convirtió a Saulo. Porque si tú ves el relato te vas a encontrar de que había un jovencito que estaba allí, dice, y le tiraron la ropa. Y ese jovencito... Se está refiriendo, Raúl, al momento en que a Esteban lo apedrearon. Lo apedrearon, lapidaron, ¿no es cierto? Fue un momento triste, pero qué linda la respuesta de Dios a la obediencia de Esteban, ¿eh? Dice, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado. Por eso que dice que rechinaron los ojos, o sea, los dientes de las personas, porque Él les estaba colocando en una posición que para ellos era fuera de lugar. Claro, por encima de ellos mismos. Por encima de ellos mismos. De profeta. O sea, claro, tiene su consecuencia la obediencia, pero Dios no se queda quieto, no se queda callado, da una respuesta. ¿Y cuántos mártires sufrieron por ser obedientes en la Edad Media? ¿Cuántos fueron a parar, ¿no es cierto?, a la boca de los leones? Pero Dios puso en ese momento, y eso estoy seguro, la tónica, el bálsamo y la esperanza de que ellos iban a volver a ver a sus hijos. Raúl, estaba pensando, ¿qué consejo podríamos darle a una persona que en este momento está perdiendo su trabajo por causa del Señor, por ejemplo? O que no encuentra trabajo por ser fiel al Señor. Porque para desde el punto de vista nuestro como adventistas, guardamos el sábado. Y casi siempre los trabajos que
se consiguen involucran trabajar en sábado. ¿Sabes qué? Yo estoy recordando un joven de la iglesia en este minuto que está ya hace varios meses sin conseguir trabajo porque no logra conseguir un trabajo en el día que le den el sábado libre. Yo estuve en una ciudad del norte de Chile y en la iglesia había un joven que relató un relato de las actividades de la iglesia en otros países, ¿no es cierto? Y él dice en su relato, esto está muy cercano a mí. Justamente hablaba de una persona que no encontraba trabajo por ser obediente a Dios, eso puntualmente. Y dice, yo estoy pasando por una situación muy similares. Y después la mamá de este joven se me acercó y me dijo, por favor, ¿por qué no ora por mi hijo que por ser fiel a Dios no ha encontrado trabajo? Ahora, ¿qué se le puede decir a una persona así? Primera cosa, que sea fiel a Dios y obediente a Él. Porque Dios tiene salida. Dios no es una persona ajena. Si tú te inclinas a pedirle, Dios te escucha. Y te lo voy a decir de esta manera, mi amable oyente. Si el universo tiene que detenerse para encontrarte una respuesta, lo va a hacer. Nos falta un poquito de fe. ¿Tú recuerdas a Daniel cuando estaba orando? Dice, el ángel vino, ¿sabes? He venido a darte una respuesta, pero me demoré 21 días porque tuve que arreglar un panorama que estaba realmente complicado para darte la respuesta. 21 días. Puede ser 21 días, puede ser un mes, puede ser un año, pero en un momento va a llegar la respuesta. Eso téngalo por seguro, tenga confianza en Dios, pero no deje los pies en la casa. Haga su parte, busque lo que hay que hacer. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Está muy interesante lo que tú nos estás contando, Raúl, pero lamentablemente el programa tiene su protocolo. Vamos a hacer una pausa breve y volvemos para continuar con lecciones de la Biblia y el tema de hoy justamente que es la obediencia en este contexto del reavivamiento y la reforma. Bueno, agradecemos que siga con nosotros. Estamos estudiando el tema de la obediencia y hemos invitado en esta ocasión a Raúl. Raúl, ya mencioné algo al comienzo del programa, él es el conductor del programa junto con Horacio, que estuvo también con nosotros en esta serie, del programa Diálogo Bíblico, que es el estudio de la lección de la escuela sabática, que en este caso es llevado a la televisión, pero él lo desarrolla en la radio. ¿Cómo fue toda esta experiencia de hacer el programa para la radio? Porque tú llevas bastante tiempo. ¿De cuánto que estás en eso? Bastantes años, en realidad, yo creo que más de 5 años. Hemos estado día a día saliendo al aire en la emisora con el programa Diálogo Bíblico. Varios me han acompañado, pero gracias a Dios he permanecido dirigiendo el programa y estuve un tiempo así fuera de él por motivos ajenos a mi voluntad, ¿no es cierto? Una enfermedad que agradezco a Dios que fue solucionada por su misericordia en realidad. Y estamos de vuelta en la radio. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, fue enriquecedor en realidad porque yo tuve personas al lado de mi cama que se fueron. Decididamente se fueron. Yo estoy vivo y esa es una experiencia que te hace a ti cambiar en realidad mucho la visión de la vida, el ser agradecido a Dios porque te da la vida, porque te da oportunidad y la oportunidad hay que aprovecharla y en este caso compartir la experiencia, hablar de Cristo. Estoy estudiando mucho acerca de Cristo, su divinidad, que a pesar de ser divino, Él se hizo humano solo. Y me tomo el privilegio de ser por mí, ¿no es cierto? Se hizo humano para salvarme y buscarme otra salida que quizás no la habría tenido de otra manera. Por eso es que es muy necesario abrir la palabra de Dios a las personas, ya sea contándole el Evangelio o como alguien dice la mano derecha del Evangelio, que es la salud, diciéndole, mira cómo Dios te puede sanar a pesar de la situación que tienes. Si buscas un régimen, una alimentación, lo que sea, para salir adelante. Y pienso que eso fue
lo que hizo que hoy día esté vivo. Ahora, a mí me llama mucho la atención que en el caso de Raúl no tiene directamente una formación teológica. Él tiene una formación contable, porque tú trabajaste para la iglesia. Siempre trabajé, saqué mi auditoría, digamos, y trabajé siempre para la iglesia en la línea administrativa, claro, ya sea como contador, tesorero de asociación, claro, de campo. Fuiste administrador y tu área fue una línea distinta a la teológica propiamente tal. Tú sabes que sin embargo, has sido capaz de aprender, de desarrollarte, y eso ha sido muy Claro, que hay unas herramientas valioso. que dan en la Universidad Adventista donde estudié, que son digamos, la base como para uno seguir estudiando, ¿no es cierto? Claro. Ahí está Daniel, Apocalipsis, me acuerdo yo, Pastor Mario Veloso, sus temas interesantes acerca de las epístolas. Bueno, yo siempre he admirado ese interés y ese espíritu de estudiar la Biblia que tú tienes. Bueno, te agradecemos que nos hable un poco acerca de ti. Siempre es bueno conocer a nuestros panelistas, su parte humana. Sigamos pues. ¿Qué más podemos aprender de la obediencia? Aquí en el caso de la obediencia tenemos a un Pablo que aparece en escena en Hechos. Hechos, tú sabes que es un libro que está lleno de obras del Espíritu Santo. Se podría llamar los Hechos del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Está dirigiendo. Y a veces hay que ser sensible a la voz del Espíritu Santo, no ser un poquito terco, voy a decirlo así. Y Pablo, si uno lo mira, el carácter que tenía, siempre he pensado, ¿cómo cambió Pablo? Porque era incluso después de convertirse, él tuvo un encontrón con Pedro, ¿tú recuerdas? Le dice, y se lo dijo cara a cara, mira, tú te estás portando de esta manera, no estás actuando correctamente, y fue fuerte, dice, fue fuerte. Y produjo una división finalmente. Y produjo una división. También en el caso de Lucas o de Juan por allí, que dice, no lo llevamos porque no llevémoslo, no. Tú te vas con él, pero yo me voy. Problema con Esteban, por causa de Juan Marcos. Claro, Juan Marcos. Entonces, pero el encuentro de Cristo con Pablo me dice mucho a mí que entendió, pero no le fue fácil. Él obedeció a Dios, pero no le fue fácil. Porque de improviso un auditor podría decir, o un televidente podría decir, bueno, mañana cambio. No es tan simple. Hay que reposar un poquito las cosas que el Señor por su Espíritu nos dice. En el caso de Pablo, allí en el capítulo 9 de Hechos, ustedes pueden encontrar este relato, dice que Pablo había recibido cartas para ir, ¿no es cierto?, a Damasco y tomar a quienes estuvieran predicando a esta gente del camino de Jesús, ¿no es cierto? Hechos 9. Hechos capítulo 9, ¿no es cierto? Estuvieron. Entonces, pero aquí aparecen dos personajes, Saulo y Ananías. Saulo, el Señor lo derriba y de allí lo levanta a un Saulo que ahora predica. Pero Ananías, que es un hijo de Dios, como que le dice al Señor, usted lo puede encontrar allí porque el Señor ve, porque este es escogido para mí. Pero Ananías le dice, ¿sabe, Señor? Yo he sabido de este Saulo. Versículo 13 está. Claro, de este Saulo. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho en tus santos en Jerusalén. ¿Qué le había dicho a Ananías? Anda. Y él le dice, Señor, o sea, él temió humanamente que a lo mejor era una estrategia para tomarlo a él como cabeza también de la iglesia allí. Pero obedeció, interesante, obedece. Y el Señor le dice, mira, anda, porque este instrumento escogido es este hombre, anda por favor. Y fue, lo bautizó. Ahora, tú sabes que el comentario dice que en realidad uno lo deduce leyendo otros pasajes, que le costó más o menos unos 3 años incorporarse a la actividad religiosa, digamos así, de predicación Saulo. Porque todo lo que tenía en su mente le fue difícil cambiarla, pero... Pablo, ¿dónde se fue? A Egipto, ¿no? Él dice que se fue a un desierto, digamos, a estar solo, a meditar. Ya. Ahora, lo interesante es que en ese momento Cristo le habló. Cuando uno lee, por ejemplo, cuando Pablo se junta con los apóstoles y vuelve y dice, ¿sabe que no aprendí nada de ellos? Uno dice, oye, qué orgulloso este. No, entendámoslo. No aprendí porque todo lo que me dijeron ya Cristo me lo había dicho. Y por eso que él, cuando está en sus cartas, él dice, yo soy apóstol. Nunca estuvo con Cristo. ¿Cómo que no? Dice él.
Yo estuve 3 años con él, conversé, me dijo muchas cosas. Y lo que yo les digo, le estoy diciendo lo que él me dijo ahora. Además, él me llamó a mí personalmente. Y me llamó personalmente. O sea, tengo la unción de ser apóstol, seguidor de Cristo, porque lo conozco, lo he vivido, y yo creo que esta es una experiencia que todos podemos pasar. No está ajeno a nadie, a nadie. Basta que nos acerquemos, le pidamos a Dios, y Dios se va a revelar a nosotros de una manera especial. Porque si hay 1 millón de personas, Cristo tiene 1 millón de cosas que decirle diferente a cada una de ellas. Porque su bondad, porque su misericordia, su conocimiento, su sabiduría alcanza no para 1 millón, sino para todos los seres humanos. Oye, Raúl, a mí me llama la atención esto de que el Señor pide a Saulo que vaya a Ananías. Porque claro, con un llamado directo hubiera sido suficiente, pero igual pone la confirmación en el instrumento humano, ¿no? Como sería como en la cabeza eclesiástica local. Es como decir, mira, tú vas a entrar a la iglesia, ahí hay un ordenamiento, hay una disciplina, hay un nivel que yo puse, pero de servicio. Colócate bajo las órdenes de ellos. Lo que se llama el discipulado, lo voy a decir así, porque el discipulado es justamente el discípulo el que se coloca a los pies del maestro. Tú sabes que antiguamente así era, y escuchaba lo que el maestro decía. ¿Cuál es la idea? Tú llegas, te pones a los pies de quien sabe, pero luego tú eres el que entrega y otro se va a poner a los pies, pero no para servir, sino para escuchar, y se va formando la cadena del discipulado. Hoy día entras a la iglesia, como entró Pablo, con muy poco conocimiento de Cristo. 3 años después, a lo mejor tú estás predicando, estás haciendo una campaña, lo que nunca antes se podía haber imaginado a alguien. Lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque ahora pasaste al nivel de discípulo y entonces, o de maestro, y comienzas a ser discípulo, y una cadena interminable. Lo que pasa con Pablo. Ahora, ¿cuál es el grado de la obediencia a la estructura dentro del concepto del reavivamiento? Porque aquí hay una directa sumisión a la estructura de la iglesia. ¿Forma parte de una persona reavivada, una persona que respeta, yo creo que reconoce las administraciones? Yo creo que esto se da solo, Patricio, no una cuestión de estructura, es una cuestión que el Espíritu Santo lo orienta a uno a ser respetuoso. Fíjate que Cristo fue muy obediente a su Padre. Y no olvidemos que Él tenía las cualidades, era la esencia de Dios, era Dios mismo. Pero Él dice que no tuvo ni un problema en vaciarse para servir a las personas. Mira, estoy pensando, por ejemplo, cuando Cristo fue llevado, digamos, a la crucifixión, cuando fue llevado a juicio, cuando estaba allí, cuando lo tomaron, ¿no es cierto? ¿Te recuerdas que en un momento cayeron todos, dice el relato bíblico? Yo creo que un ángel se paró un ratito al lado, pero la idea, la misión tenía que cumplirse. Tenía todo el poder conocía la mente de las personas, pero nunca usó eso porque quería salvar, porque quería llegar a las personas, porque habría sido fácil y Satanás habría dicho, claro, tú con tu poder te estás librando, pero ese que no tiene tu poder, ¿ves cómo cae? No, nosotros estamos cayendo porque no nos tomamos de la mano de Dios. Y Cristo efectivamente fue un personaje que, si uno lo estudia con detención, como humano, cómo sufrió, padeció. A mí me gusta mucho una experiencia que aparece en Juan. Dice, Juan está relatando algo y de repente dice, y Cristo se paseaba en el templo, dice. Y dice, ¿qué tiene que ver con lo que está contando? Dice. Pero si vas a la esencia, y ves el momento, era un momento de invierno. ¿Y qué es lo que hacía? Sentía frío. Y cuando tú sientes frío, o te paseas, o haces esto, ¿no es cierto? O haces cualquier situación así, porque sientes frío. Ese es el Cristo humano, que Juan trata de entregarnos a nosotros y decirnos, mira, Él tenía frío, se paseaba, caminaba como tú tienes que caminar para calentarte. Pero también lo ves actuando de una manera extraordinaria cuando saca y limpia el templo. ¿Por qué nadie se lo puso? No, por la autoridad que tenía, ¿no es cierto?, como maestro, como señor. La autoridad de alguien que obedece, la autoridad de alguien que realmente vive una experiencia espiritual con el Señor. Yo creo que eso se irradia, ¿no? Ese liderazgo se
se irradia naturalmente. Claro, y que alguien podría decir que ahí era Dios. Cuidado. Sigo pensando, y la Biblia lo afirma, que él como humano dependió de su Padre. Muchos relatos dicen de la Biblia que él pasaba horas enteras orando. De madrugada salía al campo a orar. Cuando a veces se perdía, Jesús no estaba, bueno, estaba orando. Pero si era Dios, ¿para qué oraba? No, como humano demostró que la oración da el poder para vencer la tentación. Y después que venía de haber estado orando muy temprano, yo calculo más o menos 4 de la mañana, porque según las vigilias que se mencionan allí, ¿no es cierto?, él salía con poder y hacía las obras que tenía que hacer porque estaba encomendado. Incluso me llama la atención también que Jesús respetaba la autoridad de la iglesia local. Él iba a la sinagoga, participaba del culto de la iglesia. Incluso le dieron para que leyera. Él leía la Biblia, predicaba, para decir, estaba consciente de una autoridad, aun cuando esa autoridad local no estaba siendo bien conducida, pero Cristo la respetaba. ¿Tú te acuerdas cuando él quería hacer cambios? Claro que los quería hacer, pero... ¿Tú recuerdas cuando estaba enjuiciado y él levantó y dijo algo al que estaba presente a él y alguien lo abofetea? Y le dice, ¿no sabes que él es el sumo sacerdote? Y Cristo dice, no sabía que era el sumo sacerdote. Si no lo habría dicho diferente, ¿no es cierto? Interesante cómo Cristo se amoldó a la ordenanza humana, cómo fue obediente hasta en ese sentido él, porque ¿quién era más grande, el sumo sacerdote o Dios? Ellos adoraban a Dios, por lo tanto deberían haberlo adorado a él. No, él se humilló y como humilde, ¿no es cierto?, abrió la puerta de la salvación a nosotros pecadores. Eso realmente es maravilloso. Hay que entenderlo. O sea, encontramos un Saulo que realmente hizo un cambio en su vida gracias al Espíritu Santo. Tal vez porque no nos va quedando mucho tiempo de este programa, pero me gustaría, si tú pudieras darnos algunos tips, no sé, sobre cómo una persona puede tener una sensibilidad al Espíritu Santo. Cómo uno puede iniciar un proceso de cambio. Es algo que yo le he preguntado a varios panelistas en este programa, porque me parece que de alguna manera eso realmente es la esencia. ¿Cómo yo puedo tener una sensibilidad? ¿Cómo puedo yo iniciar un proceso de crecimiento, de desarrollo? Mira, yo creo que no hay como dijéramos, un escrito así para decir, así tienes que hacerlo, hacer esto, ¿no? Yo creo que hay que entrar con un espíritu de humildad, de sensibilidad a la voz de Dios. A veces somos muy orgullosos, ¿no? Como Agripa. Como Agripa. Tú sabes el encuentro que tiene Pablo. Predica, ahí en el capítulo 26 de Hechos, Agripa le dice, muy bien Pablo, defiéndete. Y Pablo dice, qué privilegio que me diste de testificar. Y testificó, y habló, y no escondió nada. Pero Pablo, ¿qué es lo que dice en su cometido? Le dice en el 26-19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde. Mira qué interesante, porque tenía las cartas, tenía la autoridad, ya estaba como miembro del Sanedrín, un estatus muy alto en el pueblo, ¿no es cierto?, de Israel. Él era como dirigente, o sea, era el jefe, voy a decir así. Pero no fui rebelde a quien me habló y me condujo. Yo creo que esa es la actitud de humildad donde el Espíritu Santo trabaja en el corazón de las personas. Yo nunca puedo por mí ser algo. Hay que tenerlo muy en cuenta. No soy nada si el Espíritu Santo no está obrando en mí. Puedo ser intelectual, puedo tener muchos títulos, pero si el Espíritu Santo no trabaja en mí, sigo siendo un intelectual que conozco mucho, que entiendo mucho, pero que el Espíritu Santo no ha hecho el cambio para que produzca el efecto de no ser rebelde a las visiones de Dios. Mira, a mí me gusta mucho un ejemplo que una vez leí, ¿no? En la vida diaria, el patrón y el obrero. En la iglesia, el obrero, el director, el maestro de escuela sabática, de estudio, y el patrón se está ido escuchando. Eso es lo que hace el Evangelio. Mírate a Pablo, mírate a Pedro, mírate a Juan, cómo hablan, cómo escribieron. ¿Quiénes eran? Eran los obreros. ¿Qué fueron después? Los que nos han enseñado y nos han dejado estipulados cómo se vive el cristianismo.
Pongamos solamente esta palabra, ser humildes ante Dios y decirle quizás todas las mañanas, Señor, ayúdame a ser humilde y ábreme el entendimiento para entender tu palabra. Cosa que cuando la lea sea el Espíritu Santo el que a mí me diga lo que necesito saber para comunicarlo a otros. Bueno, qué maravilloso. Yo creo que aquí aún queda el gran desafío. Hemos llegado ya al final de nuestro programa. Queremos agradecerle a ustedes, sinceramente, que hayan permanecido esta hora con nosotros. Lo animamos a poner su vida en las manos del Señor y que Él produzca realmente a través de la obra del Espíritu Santo ese milagro de una reforma, un verdadero reavivamiento espiritual que usted lo va a disfrutar. Sinceramente, esa paz, esa alegría que sentimos quienes somos cristianos, que hemos puesto nuestra vida en las manos del Señor, es algo que quisiéramos que usted también pueda experimentar en su vida diaria. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Quizás una palabrita, yo me voy a salir del protocolo. Sí. ¿Sabes que Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano? ¿Cuántas personas hoy día se van a quedar en la tierra y no en el cielo por ese poco? Por poco. Que no sea usted, Sí. sino que sea el que acepte al Señor, y eso va a ser la diferencia. Por eso es que ese es nuestro gran desafío, Raúl. Y bueno, para eso estamos, aquí en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, para llevarle la palabra de Dios y animarlo a ser fiel. Que el Señor le bendiga. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Raúl.